Muy bien, Ever. Colegas, tengan ustedes muy buenas noches. En nombre del Consejo Directivo del Colegio de Contadores Públicos de Tumbes, damos a ustedes la más cordial bienvenida a estas capacitaciones que el Colegio de Contadores Públicos ofrece para todos sus miembros de manera gratuita. En esta noche nos encontramos con dos grandes conferencistas. Me refiero al magíster Ever Guamán Guaigua y al magíster Fernando Rimarachín Suárez. Ellos son miembros del CENIT, que es el Centro de Estudios NIF y Tributarios, y en esta noche van a ofrecernos la conferencia acerca del cambio de régimen tributario y su implicancia tributaria y contable. Estos cambios de régimen que tienen que darse y declararse precisamente con la declaración de enero. Por eso su importancia en que el colegio la difunde a todos ustedes, colegas, para que estemos pues al tanto de estos cambios. En una primera instancia vamos a dejar al magíster Ever Guamán Guaigua para que nos inicie con esta conferencia. Él es socio en Facere, especialista en impuestos, es ex gerente de cumplimiento tributario en Ernst & Young, cuenta con una maestría en finanzas y derecho empresarial en el. Entonces, sin más preámbulos, dejo con ustedes al magíster Ever Guamán, no sin antes presentarle también a Fernando Rimarachín Suárez, que también nos acompaña, y quizás tiene algunas palabras de parte del CENIF para todos ustedes. Adelante, Fernando. La verdad, bastante agradecido por este espacio al Colegio de Contadores de Tumbes. La verdad, es para nosotros un gusto. Las preguntas, las consultas las dejamos para el final, para efectos de poder desarrollar con normalidad el webinar. Estimamos que debería de tener una duración de más o menos 40 minutos y hay un espacio de preguntas. Sin nada más, doy pase a Ever. Ok, gracias, Fernando. Adelante, colega Ever. Muy buenas noches, gracias por la invitación al Colegio de Contadores de Tumbes, muy agradecido por parte de CENIT. En realidad, nuestro propósito es brindar y ayudar a alcanzar sus metas como indica dentro de la filmina. Creo que llegan a visualizar la presentación, ¿verdad? ¿Me confirma? ¿Llegan a visualizar Sí, mi correcto, presentación? correcto, Ever. Sí, Perfecto, está la muchas presentación. gracias. Correcto, correcto. De acuerdo. Entonces, nuestro propósito de hacer alcanzar este webinar es justamente porque en el mes de enero se tiene que hacer una evaluación necesaria de este cambio en el caso que requiera. Por acuérdense que uno puede hacer un cambio por obligación y otro que pueda hacer por un beneficio, porque a mí me conviene. Normalmente cuando es por obligación es porque ciertamente tus metas como negocio están bien. No podríamos decir que está mal, porque finalmente estás creciendo. Y acuérdense, el tema de los regímenes tributarios se miden principalmente en función a los ingresos y a las ventas que tú realizas como negocio. Y un indicador de ello es justamente estos regímenes que en el Perú existen 4 actualmente, que están vigentes obviamente para propósitos de gravar los impuestos. Como le decía, en alguno de estos regímenes nosotros, nuestras empresas, tanto personas naturales como negocio, estamos. Y por tanto, al inicio del año se tiene que evaluar si efectivamente aún permanezco en este régimen o tengo que hacer un cambio de reducción o tengo que escalar una
un régimen adicional y tengo que evaluar ciertas obligaciones tributarias que acarrea esto. No es lo mismo estar en un régimen único simplificado y pagar una suma simple que estar en el régimen especial, el régimen tributario y el régimen general. Hay varios aspectos que tienes que evaluar: el lado tributario, el lado contable, el lado financiero y quizás otros aspectos adicionales que traen esto. Como le decía, actualmente hay 4 regímenes tributarios, como ustedes pueden visualizar, que se miden en función a los ingresos que tú percibes. Hay ciertas actividades que no pueden estar en el RUS, hay ciertas actividades que no pueden estar en el RER, sino en el mismo tributario y en el régimen general. Principalmente pequeños negocios están concentrados en estos 2 regímenes iniciales. Y entre pequeñas, medianas y grandes empresas están en estos 2 regímenes: el régimen tributario y régimen general. ¿Qué es lo que tenemos que evaluar? Obviamente, principalmente si estoy en la parte derecha, que es el régimen tributario y el régimen general, el principal indicador es el tema de los ingresos, que es los 1.700 UITs. 1.700 UITs ya representa un importe muy grande y para un pequeño negocio, y por tanto no podría estar en este régimen y tampoco podría estar exceptuado a llevar ciertos tipos de obligaciones, tanto formales como a nivel de libros, y también tributar de forma diferente, ¿no? Sin algún beneficio que este régimen MIPE tributario que actualmente está vigente trae consigo, tanto tema laboral como tema tributario, como les indicaba, ¿no? Eh, Todos los meses, o sea, en realidad permanentemente tendría que estar evaluando en qué régimen estoy. O sea, si efectivamente estoy tributando correctamente en el régimen o no. Normalmente vamos a pasar en la primera parte las 2 regímenes muy simples que los pequeños negocios llevan, y luego vamos a estar yendo, oye, si te va bien como negocio, obviamente que también con el tema de la facturación electrónica ya se va a generalizarse la obligación de emitir comprobante de pago de todas las ventas que tú realizas, ¿no? A veces en este país que estamos en tanta informalidad, a veces no nos acostumbramos a pagar los tributos. Y hay muchas excusas, podríamos decirlo, o sea, y son valideras posiblemente, ¿no? Pero si queremos avanzar y estar a la altura de otros países, tenemos que hacer un cambio de chip, un cambio de perspectiva para tributar lo que corresponde, ¿no? Tengo que evaluar como negocio, por eso anticipadamente, si lo que yo estoy vendiendo o lo que yo me estoy dedicando, efectivamente voy a ganar o no. No puedo hacer negocio, quizás si quiero llevar a más grande, no podría llegar solamente para tema de subsistencia o simplemente evadiendo el tema de la contribución de pago de impuesto, tanto el IGB como recaudador, como pago de ganancia que yo obtengo, que estamos hablando del impuesto a la renta. Entonces, si yo quiero aspirar más allá, tengo que evaluar mis costos, tengo que evaluar mi margen de ganancia y tengo que evaluar en cuánto es lo que efectivamente voy a vender. Muchas veces no evaluamos eso cuando iniciamos un negocio. Y yo también me incluyo, o sea, he iniciado de esa forma. Pero si queremos crecer más, tengo que pararme y evaluar justamente en qué régimen es lo que me corresponde y en cuánto tiempo voy a alcanzar esa meta de estar de un régimen, de un régimen especial, más o menos en qué fecha voy a llegar a un régimen microtributario y cuándo voy a pasar a un régimen general. Tengo que evaluar todas esas posibilidades, ¿no?
Eh, y por eso tengo que hacer un costo-beneficio. Por eso el tema es justamente no solamente ver el lado tributario, sino también el lado financiero. Muy importantísimo. ¿Qué tengo que evaluar? O sea, primero, ¿qué actividad me voy a dedicar? Esa es la primera pregunta que tengo que hacer. ¿Qué actividad económica? O sea, si me permite estar en un régimen o no mi actividad que voy a desarrollar. Tengo que descartar. Hay ciertas actividades que no puedo estar en la red ni en el RUS, como les indicaba, ¿no? Luego, una vez seleccionas tu régimen, y luego es lo que tienes que hacer. Oye, ¿ya qué obligaciones tengo una vez que ya evalúo, por ejemplo, el régimen donde me he establecido? Principalmente la es tributaria cuando uno inicia el negocio, que son las obligaciones que está normado en la ley, ¿no? Entonces, vamos a pasar rápidamente cuando hablamos de RUS. Cuando hablamos de RUS, hay dos categorías, como creo que la mayoría sabe. Hay dos categorías principales que mide en función a los ingresos o compras en el mes. 5.000 soles y 8.000 soles. Si no paso la valla de los 5.000, pago una cuota de 20. Si no paso la valla de 8, o sea, hasta 8, pues pago 50. Cuando hablamos de ingresos o compras, a veces, muchas veces, cuando el fiscalizador viene a verificar a los pequeños negocios, las bodegas o, o a los que efectivamente son, muchas veces son fiscalizados. O sea, no crean, por ejemplo, que como a mí no me han fiscalizado, no me va a entrar, o sea, la administración tributaria a evaluarme si estoy efectivamente en el ruso o no. Muchas veces llegan notificaciones y inclusive físicamente la zona te visitan los negocios. Entonces, ¿qué pasa? Cuando habla de ingresos y compras, muchas veces ingresos asociamos a las facturaciones. Pues lo normal revisa de esa forma el fiscalizador. Pero si queremos cubrir más riesgos, cuando hablamos de ingresos no necesariamente es facturación. Yo puedo generar ingresos, pero no facturar. O sea, yo puedo vender, o sea, yo podría haber facturado antes de entregar una mercadería, por ejemplo. ¿Sí? O puedo facturar una mercadería antes de entregar. ¿Por qué? Porque me están dando un adelanto. ¿Sí? Entonces, en ese caso, eh, ¿qué pasa si en el mes de enero me dio un adelanto de 6.000 soles? Te correspondería que tú ya pagues, ya superes la valla del RUS, si no ya debes pasar al red. No necesariamente, no, porque hablamos de ingresos y ventas de forma diferente. Quizá técnicamente muchas personas no tienen conocimiento qué diferencia entre ingresos y ventas. Ventas es la facturación que tú realizas. Ingresos es el reconocimiento en el momento en que tú ya entregas la mercadería o efectivamente prestas el servicio en términos sencillos. De esa forma. Muchas veces algunos fiscalizadores sí te podrían observar por ese lado, ¿no? Que no necesariamente una facturación es ingreso. Y la cuota mensual es 20 y 50 soles. Y ahí está más o menos la adquisición anual, los 60.000, ¿no? No hay no hay un pago de IGB, nada, simplemente hay formas de pago a través de Clavesol, guía de pagos varios, billeteras electrónicas. O sea, la SUNAT ya ha establecido mecanismos para la recaudación y que el contribuyente normal también pueda hacer sus pagos porque es muy sencillo, ¿no? Las ventajas: no llevas registros contables, solo efectúas pago mensual, no estás obligado a presentar declaraciones anuales y también puedes tener acceso al SIS emprendedor, ¿no? Y también, pues, si tienes una esposa, también puedes afiliar a tu esposa y tus hijos al SIS a través de ese programa. Y desventajas. Desventajas de que, por ejemplo, no todo RUS, no todo negocio familiar, personal, puede aplicar al RUS. Por ejemplo, los profesionales no pueden realizar una actividad ya en el régimen único simplificado, ¿no?
y solamente pueden emitir una boleta de venta de tickets o guía de revisión. Y sus ingresos, como digo, está a un tope de 8.000. Y solamente pueden tener un solo local. Utilizar crédito fiscal, no puede. Tope de activos, sí. Y hay otras, y hay otras restricciones que quizás se podría mencionar también adicionalmente, ¿no? En el régimen especial, ya es un poquito más grande, porque ya estamos hablando más o menos de 525.000 máximo de netos anuales, o sea, más de medio millón. Si proyectas vender o tener ingresos de medio millón para abajo, puede estar dentro del régimen especial. Acá sí solamente pagas 1.5% de tus ingresos netos mensuales. Ya hablamos de que no necesariamente una facturación marca el tema de los ingresos, sino la efectiva entrega del bien o la efectiva prestación de servicios. Ese es el tema de reconocimiento cuando hablas de ingresos a nivel de la normativa tributaria, ¿ya? Y acá sí hay una ventaja adicional, que puedes recuperar el crédito fiscal por las compras que tú estás realizando. Es muy importante eso. En cambio, en RUS no hay eso, ¿no? No hay. En cambio, en red sí, ya puedes manejar el tema de recuperación de crédito fiscal. No todo, ya no todo es costo, sino una parte de tus compras viene desglosado del impuesto general a las ventas y la parte que te corresponde puedes utilizar como crédito fiscal. Ventajas, solo llevas registro de compras y ventas. Y actualmente, a partir de enero, ya vas a tener que directamente declarar en el CIREM, obviamente. Y solo presentas declaraciones mensuales, no hay anual acá, solamente pagas un importe de 1.5 de tus ingresos mensuales y controles el tema del crédito y débito fiscal, nada más. Y acá sí puedes emitir cualquier tipo de comprobante de pago, ¿no? Eh, no, pero acá en este régimen no puede estar, por ejemplo, los puntos de construcción, transporte de mercadería de vehículos de capacidad de carga mayor o igual a 2 toneladas, servicio de transporte terrestre y estas actividades médicos, odontológicas, veterinarias tampoco pueden estar. Y tienen un tope de ingreso, como le decía, los 525.000 para este 2025, que son eh, para el ejercicio 2025. Y el tema de MIPE tributario, ahí les he puesto a... La norma siempre te habla de UITs, de cierto, un medidor de ingresos. Entonces, acá ya se les he desglosado a nivel de montos, ¿sí? Como le decía, el ingreso tope para mi tributario es 1.700 UITs. Eso dice la norma, no te dice 9.095.000, no te dice eso. La norma te dice 1.700 UITs. Entonces, convertido al UIT actual, 2025, asciende a 9 millones. Entonces, estamos hablando ya no de una empresa muy pequeñita, sino ya una facturación importante para un peruano normal, ¿sí? Entonces, en este régimen, el monto de tus ingresos es ingresos mensuales 300 con 1.600.000. A partir del mes en que supere las 300 UITs, que estamos hablando de 1.605.000, ¿no? Entonces, es un medidor importante. ¿Por qué? Porque si es menor a 300 UITs, entonces solamente pagas el 1.5% de tus ingresos netos. En cambio, para tema de pagos a cuenta, y cuando ya superas las 300 UITs, entonces pagas el 1.5% como si fuera un régimen general. Es muy importante, ya como tema de las obligaciones, antes de entrar al límite tributario. ¿Te acuerdas que el RUS solamente es un pago único de 20 y 50 soles? El tema del régimen especial solamente es un pago único mensual de 1.5 de tus ingresos y manejo de tu IGB. En cambio, el régimen tributario ya se complica un poquito más porque ya hay un concepto que se llama pagos a cuenta para
que cuando realices la declaración jurada anual puedas utilizar ese pagos a cuenta sobre la determinación que tú realizas en el impuesto anual. Es como que la SUNAT tiene la intención de recaudar antes y no esperar a fin de año. Esa es la intención de los pagos a cuenta. ¿Y en función a qué haces? En función a los ingresos mensuales que tú obtienes, ¿no? Esa es la particularidad del microtributario. Ya es como que preparándote para un régimen general, con una obligación parecida. Pero como te digo, si son menores de 300 UIT, solamente el 1.1% de tus ingresos netos, que es muy pequeño, ¿no? Y el impuesto general a las ventas, eso sí, o sea, hay un crédito y débito fiscal que para la evaluación, para una empresa, cuando hablamos de MIPE tributario, ya es una empresa, no es ni costo ni gasto. ¿Por qué? Porque finalmente lo que haces es utilizar el crédito fiscal por las compras que tú realizas y trasladas ese IGB al consumidor final. No es que tú pagas, no es que sea un costo para ti como negocio el IGB. Ojo, ¿por qué? Bueno, o sea, reitero, en las compras es un crédito fiscal que tú incurres. Ya a ti te costó, ok. A ti te costó el 18% más sobre el costo que te está vendiendo. Pero a la vez, tú como negocio generas ventas y por tanto tú vendes por el costo o más margen, ¿sí? ¿Y a quién lo vas a cobrar? A tu cliente, al consumidor o a otra empresa. Y por tanto, ese IGB que por las ventas no pagas tú, sino que paga a quien la ha vendido, sea una empresa o un consumidor final. Y por tanto, el crédito fiscal por las compras más el débito, menos el débito fiscal de las ventas, ese diferencial es lo que pagas a la sociedad. Y por tanto, como negocio, en la evaluación no es costo ni gasto. Es importante saber eso. Y hay una declaración jurada anual, como le decía, ¿no? En el régimen tributario, ¿sí? Una declaración jurada anual de renta, no de IGB. IGB solamente es determinación mensual y ahí muere. En cambio, en renta hay un pago a cuenta mensual sobre los ingresos netos y una determinación de utilidad que has obtenido como negocio y sobre eso pagas, ¿no? Es importante eso. Y adicionalmente, el MIPE tributario te dice, ojo, si tu tramo de ganancia es hasta 15 UITs, por tanto, tu tasa de la utilidad es 10%. Si es más de 15 UITs, ya te corresponde como una empresa normal, que es 29.5%, que es actualmente. Y tus activos, y hay un ITAN también que pagar. Si tus activos netos superan los 1 millón, entonces pagas un ITAN de 0.4%. Ahora, este ITAN que pagas no es un impuesto que vayas a perder totalmente tampoco, ¿no? Porque este ITAN puedes utilizar como crédito contra los pagos a cuenta del mismo año o solicitar, en el caso que no lo llegas a agotar, puedes utilizar, ¿no?, como solicitud de devolución de esa tasa que inicialmente te ha grabado. Como pueden ver, la SUNAT siempre busca un pago adelantado para cualquier contingencia. Y en el régimen general, básicamente la evaluación es completa, ¿no? Como ustedes saben, hay un pago a cuenta de 1.5% o sobre un coeficiente el que resulte mayor. En el régimen general, aplicas crédito y débito fiscal y se presenta una declaración jurada anual y pagas impuesto a la renta sobre 29.5% sobre la ganancia, no sobre tus ingresos ni tus costos, ni sobre la ganancia que obtienes. Obviamente, hay ciertas normativas de beneficio económico que te trae, por ejemplo, el régimen agrario, que actualmente paga menos impuesto a la renta, ¿no? Y hay otros regímenes, régimen acuícola, agrario. Entonces, ciertamente, no todos pagamos de la misma forma.
El régimen general, justamente, a pesar que esté en régimen general, la normativa a veces hace que pague menos impuestos por un tema de promoción o beneficio económico para incentivar a que muchas personas puedan invertir, hacer su negocio en ese rubro y por tanto pagar menos. No tienes un beneficio, ¿no? Es de forma general. Ahora, es importante, evaluando esos aspectos de forma general, ¿no? De forma general, porque ese es el propósito de este webinar. O sea, haciendo un preámbulo de temas muy generales de las obligaciones de IGB, renta, y más adelante, por ejemplo, les voy a indicar acerca de los libros. ¿Por qué ahora se tiene que evaluar todos los años? ¿Cuándo es importante evaluar? Más que en cualquier periodo. O sea, como le decía inicialmente, ¿no? En cualquier periodo tengo que hacer la evaluación si efectivamente ya superé el tope para poder pasarme al red y llevar ciertas obligaciones, sino que todos los años. ¿Qué pasa, por ejemplo, si mi negocio ya está de bajada o ya está disminuyendo mis ingresos y por tanto o quizás ha sido bueno, castigado por algún tema y por tanto va de bajada mi venta? Entonces, puedo hacer cambio en cualquier momento, puedo declarar ya no de régimen general que tengo que llevar ciertas obligaciones a pesar, por ejemplo, que no tengo ventas o ingresos, ¿no? A veces muchas veces nos preguntamos de esa forma las personas que no somos especialistas, sino como negocios, como personas. Entonces, la norma previsto es que oye, para que tú puedas bajar de categoría, siempre tienes que realizar la primera declaración del ejercicio, o sea, en enero, que vence en febrero, o sea, ahora, ahora. En esta declaración de enero, que vence en febrero, ahí es lo que tengo que hacer el cambio correspondiente para abajo. Eso es lo que se tiene que evaluar. Eh, voy a pasar esto para explicarles más rapidito. O sea, esta presentación creo que se la vamos a compartir, pero hay un cuadro didáctico muy facilito para que puedan entender y no llenarse de letras que quizás muchos están muy... ya, acá, este cuadrito es muy importante. ¿Por qué? Porque este cuadrito lo que dice es, oye, yo puedo subir de categoría, yo puedo declarar o puedo subir de categoría en cualquier periodo del ejercicio. En cambio, bajar de categoría solo puedo realizar en el mes de enero. En el mes de enero. No puedo bajar de categoría en cualquier periodo. Febrero, marzo, abril, mayo, junio. Si ya declaraste que estás en régimen general y no vendes entre febrero, marzo, mayo, piña. Ya declaraste enero como régimen general y por tanto lleva todas las obligaciones y presenta como si fuera un régimen general. Y así, quiero bajar de régimen MIPE tributario a RER, no, lo siento. Tú estás en marzo, tú estás en febrero, tú estás en mayo, tú estás en noviembre y por tanto no puedes. Tienes que esperar hasta el año siguiente. Por tanto, lleva todas las obligaciones de libros y las declaraciones hasta diciembre que se declara en enero y esperar hasta enero que se declara en febrero para que puedas bajar de categoría. En caso que tu negocio esté de bajada, ¿no? Esperemos que no. Como negocio, obviamente tienes que buscar muchas alternativas para que puedas crecer o subsistir, obviamente. Entonces, si estás de bajada o hay otras, quizás de repente hay otras alternativas, no solamente bajar de régimen, sino también hacer un cierre temporal en el peor de los casos, de establecimiento o dar de baja definitiva cuando ya un negocio ya no va más, ¿no? Otras alternativas puede haber, pero si hablamos específicamente de un cambio de régimen tributario para pagar menos impuestos o tener menos obligaciones, solo se hace en esta declaración
que ya se viene en días. Importantísimo eso, por eso es lo que se tiene que evaluar ahora, ¿sí? Ya a nivel de obligatoriedad de llevar libros, una parte importante que también es justamente eso. O sea, estar en un régimen es diferente, el régimen general es diferente que estar en un régimen multitributario o un régimen especial. Eh, Como ustedes pueden visualizar, cuando tú ya eres un régimen especial, solamente llevas compras y ventas. Ahora ya simplemente CIRE. Tienes que saber utilizar CIRE en caso que eres contador, obligatoriamente, para que puedas aceptar o reemplazar o hacer modificaciones dentro del sistema que ya te propone la administración tributaria, ¿no? Desde ahora. Y así. ¿Y por qué no aparece el régimen único simplificado acá? Obviamente que no va a aparecer porque, como les decía, no estás obligado a llevar libros. Pero cuando la administración tributaria te solicita cierta documentación para verificar que efectivamente estás en el tope de los 5.000 y los 8.000, vas a tener que acreditar de alguna forma. Y por tanto siempre es importante llevar eso en algún registro auxiliar. Y es importante eso porque sí, la SUNAT sí ha multado por esos temas, porque hay muchos mecanismos de, de llevar, por ejemplo, no sé, imagínate que al quien compras esté emitiendo una boleta de venta y te dice, ¿sabes qué? Si a la persona tal he comprado sí, cierta cantidad, ¿ok? Voy a irme a la persona, ¿no? A que me ha comprado. Mira, señor, tú me dices, por ejemplo, que tú solamente te digo los 5.000, pero acá tu proveedor, tu cliente me ha dicho, por ejemplo, que no. Te puede hacer cruce de información y por tanto pues, no te salvas tampoco, ¿no? Es importante para poder hacer la contra o acreditarlo con lo contrario, tienes que sustentar documentariamente. Por eso es importante llevar un registro auxiliar dentro del régimen único simplificado para controlar tus ventas, que no pasen los 5.000 o los 8.000, ¿no? Importante eso. O quizás también te podría fiscalizar a través de tu cuenta, ¿no? Hay muchos aplicativos, Yape, Plin, o sea, a través de esos ya la notaría te va a fiscalizar. Y si es efectivo, igual, o sea, hay muchos mecanismos para que la administración tributaria puede hacer el rastreo correspondiente y verificar si estás dentro de un régimen correspondiente o no. ¿Sí? Con la digitalización, créame que ya es posible para un buen fiscalizador que se pueda dar cuenta de tus ingresos, de tus movimientos de dinero en efectivo. O sea, obviamente, por ejemplo, que hay algunos que no, pero en muchas veces sí es verificable, muchachos, chicos, chicas. Entonces, hay ciertas obligaciones para régimen general que eh, ya tienes obligación de llevar contabilidad completa. Por eso es importante evaluar el régimen donde estás evaluando y los libros que tienes que llevar. En el régimen general, como les digo, no solamente lo que aparece libro diario, mayor, inventario y balances. Cuando digo contabilidad completa, es dependiendo, ¿no? Por ejemplo, si tú tienes activos fijos, tienes que llevar registro de activos fijos. Si tú te dedicas no a prestación de servicios, sino a venta de bienes, por tanto, el libro de inventario permanente valorizado, ¿no? CAPEX. Si te llevas físico o electrónico, ya va a depender del tipo de contribuyente que tienes. Entonces, todos esos aspectos es lo que se tiene que valorar ya cuando ya estás en el régimen general. Pero no es el tema, por ejemplo, la discusión. Acá el tema principal, como les digo, no es solamente evaluar el tema de tus ventas, de las facturaciones que tú realizas, sino también en realidad conscientemente evalúas si efectivamente en qué régimen me encuentro, conversar, en el caso que no soy contador, con mi contador para poder ver la mejor forma de hacer
el cambio de régimen. Ahora, un aspecto importante, o sea, ¿qué requisitos o cómo hago el cambio? Muchas veces ¿no? O sea, nos preguntamos, porque quizás muchas personas que nos están escuchando no son propiamente contadores tributaristas, sino otros profesionales que se han interesado en este webinar, porque la intención es eso. Simplemente el tema es que para hacer un cambio no tienes que hacer en realidad un trámite, sino que en la declaración que tú hagas o el pago de impuesto es lo que tiene que consignar en qué régimen estás. Nada más. Es eso. Es eso. Pero previo a ello hay una evaluación, obviamente. No si cumplo o no cumplo. Eso tengo que evaluarlo. Pero el trámite ante la administración tributaria es tu declaración mensual que tú vas a realizar en el mes de enero. No hay ningún cheque adicional, ¿no? Simplemente eliges el régimen que te corresponde porque en el mes de enero se activa esa opción. En los meses posteriores se activa siempre y cuando subas de categoría, pero cuando quieres hacer cheque de baja de categoría ya no te va a permitir, obviamente. Hasta inclusive así está configurado el sistema de la zona. No puede hacer el cambio. Así para abajo. Si no, para arriba sí te permite, para abajo no, ya no te permite. Por eso es importante hacer esa evaluación en el mes de enero. Esa es la intención, chicos. Actualmente también les quería comentar, como los legisladores actualmente, no voy a entrar a un tema político acá, sino comentarles que como todos los años siempre hay proyectos tributarios de cambios normativos y entre ellos, por ejemplo, el proyecto de ley cambio de régimen también existe. Entonces, desde mi humilde opinión, es que se embarra más este supuestamente proyecto de simplificación de regímenes tributarios, desde mi opinión. Este proyecto que le estoy presentando, ¿ya? No comparto muchas cosas, o sea, en realidad. Eh, pero bueno, o sea, si hablamos de proyectos, quizá de repente comentarles un poco más les voy a aburrir, pero sí existen este proyecto. Si a alguien le interesa un poquito más a detalle ahondarse, ahí les paso el resumen general y para que puedan leer, ¿no? ¿Sabes? ¿Qué les parece? Cuando digo proyecto es porque no está vigente, no aplica, aún seguimos con el régimen que les he presentado anteriormente. Entonces, es eso. Una evaluación de costo-beneficio, una evaluación de mis ingresos, una evaluación qué libros estoy obligado a llevar, cuánto de renta tengo que pagar cuando estoy en el régimen especial, tributario, y cuando en el régimen general. Obviamente, siempre la categoría mayor va a tener mayores obligaciones y más pago de impuestos. ¿Por qué? Porque o sea, la lógica es que se supone que estamos hablando de una categoría de empresa mayor, que ya tiene un contador, que ya tiene una proyección económica más solvente y por tanto ya puede soportar ciertas cargas tributarias que le atribuye para un control tributario. En cambio, las pequeñas empresas no tienen mucho control, por eso se les deja ese espacio de presentar cierta información limitada a la administración tributaria para que pueda tener también de alguna forma un documento que respalde el pago de sus impuestos según el régimen que ha elegido. Entonces es importante eso. Este proyecto habla, como le decía, ¿no? O sea, habla de más categorías, mira, renta neta de periodo hasta 5 UITs 8%, más de 5 a 20 UITs 14%, más de 20 a 35 17 y así.
y de 45 UITs para adelante 29,5%. Y ahí les he puesto más o menos, si queremos hablar no de la palabra chino UIT, sino de montos, ahí pueden visualizar, ¿no? 5 UITs equivale a 26.750. Y 45 UITs, 240.750. O sea, acá ya baja la valla inclusive. Ni siquiera, por ejemplo, es un proyecto que beneficia, sino que desfavorece. Y cuando hablamos, es como si este proyecto pareciera a una renta que se graba a una persona natural, ¿no? Pareciera, ¿no? Renta de quinta categoría, 8, 14, 17, 20, 29. Entonces, es como si fuera un proyecto de copia de una persona natural para el tema de categorización. Pero bueno, legisladores que tenemos, legisladores que hacen. Por mi parte, eso sería todo. Como les digo, la intención es alertarles para esta declaración que viene en el mes de febrero del periodo de enero, pueden hacer los cambios correspondientes. Bueno, voy a pasar a revisar las preguntas que estaban consultando los chicos. No he tenido la oportunidad de revisarlo, pero vamos a revisarlo ya, ¿verdad? Allí tengo una pregunta que quizás no he abordado dentro de la explicación breve que le he tenido. A ver, tengo un RUS y tengo Yape. ¿Qué pasaría si me yapean por mi negocio y por conceptos que no son de negocio y si algún mes pasaría a los 8 meses debería cambiarme de régimen? Bueno, o sea, como les digo, ¿no? La administración tributaria podría presumir que es un ingreso que tú estás percibiendo por una actividad que tú realizaste como persona natural. Como persona natural. Podría presumir y te podría catalogar, pero no necesariamente 100% es así, porque finalmente, si te yapean, no necesariamente es por una actividad que tú has realizado, también puede ser un préstamo, por un préstamo o simplemente te yapearon y luego lo yapeas a otra persona, o sea, una transacción de en que en términos de jerga hablamos no de un ingreso, ¿no? Sino como un tipo de traslado de efectivo. Entonces, no necesariamente lo que te percibo. Ahora, si tú me preguntas, oye, ¿es efectivamente un ingreso que yo he recibido por YAPE, por un servicio que he realizado? Obviamente, la administración tributaria, como te digo, en primer plano, te podría catalogar eso y te podría decir que, oye, pruébame lo contrario. Y te podría grabar. Y te podría decir, oye, ¿sabes qué? Tú deberías cambiar de régimen porque, mira, cuando estás recibiendo ya estamos 15.000 soles, ya no estás en régimen único simplificado, ¿no? Tú, persona natural, tú constructor, tú albañil, tu bodega, por YAPE estás recibiendo 15 y por qué me estás pagando sobre los 5.000. ¿Podría presumirte? Sí, pero tú tienes que probar de una forma diferente. Ahora, si tú tienes, pues sí, pero si dice, por ejemplo, oye, son mis clientes, que efectivamente podría verificar que inclusive la zona puede ir al cliente que te haya pegado y decir, ¿sabes qué? ¿Por qué concepto? Oye, ya, es porque me vendido o porque me prestó servicio. Entonces ya con eso está demostrando que efectivamente sí es ingreso que ya no debería estar en el régimen único simplificado. Entonces hay muchas formas de que la SUNAT podría tomarse el tiempo para poder calificarte de una categoría a otra, ¿ya? Pero no, o sea, no es al 100%, se tiene que evaluar caso por caso y probar, obviamente, ¿no? ¿Qué pasa si estoy en el RIMIP, pero desde junio a diciembre no tuve compras ni ventas? ¿Es obligatorio presentar la declaración en cero y no declarar? A ver, cuando me dices, ¿qué pasa si estoy pero desde junio a diciembre no tuve compras ni ventas? Pues estamos hablando de, se supone, por ejemplo, que de enero a mayo sí tuviste, y por tanto no puedes decir, por ejemplo, que presento cero. Vas a presentar declaraciones en cero, posiblemente a tu pregunta será pues de junio a diciembre, pero lo que generaste cuando hablas de anual, tiene que presentar una declaración jurada anual
vas a tener que determinar no sobre mensual, sino de forma anual, lo que ocurrió entre enero y diciembre. Si tienes una pérdida, bueno, tienes un crédito, no pagas renta. Si tienes una ganancia sobre esa porción, pagarás de todo el año, o sea, a pesar, por ejemplo, que no tuviste operaciones en el año. Ahora, cuando hablamos de cambio de régimen, no puedes cambiar de régimen ni en junio, julio, agosto, septiembre, hasta diciembre, sino que ahora tienes la posibilidad que quizás vas a decir, por ejemplo, que mis ingresos en el régimen, o sea, ahora es, ¿cuánto califico para régimen especial? Cuando dices sí, califico, entonces ahora tienes la oportunidad de cambiar a régimen especial. Si tu actividad te permite y tus ingresos no hayan superado esa cantidad durante el año. Es importante eso. Disculpe, ¿que puede repetir respuestas a la pregunta de Daniel Atoche Suyón? Ever, mientras por ahí van formulando algunas preguntas, solamente algunos comentarios desde el punto de vista contables, desde el punto de vista de impuestos, ha estado muy bien explicado. Recordemos que esto no va a ser o no va a tener o no va a converger con lo que tenemos contablemente, ¿no? Porque debemos de recordar que ya desde el 2022, desde el 1 de enero del 2022, ya hay una resolución del Consejo Normativo de Contabilidad en donde, bueno, ya se han establecido los umbrales, ¿verdad? Para la aplicación de las normas de contabilidad. Ya los PCGA, los anterior, bueno, los principios de contabilidad generalmente aceptados, ya no existen, ¿no? Ya no existen, ya no se utilizan aquí en el país. En realidad, ya lo que existe hoy en día es las normas de contabilidad NIF, las cuales se tienen que aplicar de acuerdo a esta resolución del Consejo Normativo de Contabilidad. Aquellas compañías que tengan ingresos anuales menores a 150 OITs, ya hay una normativa que el Consejo ya emitió. En realidad es un marco contable bastante pequeño, escueto, tiene alrededor de 40 páginas a lo mucho. Aquellos negocios que tengan ingresos mayores a 2.300 UITs, entre 150 a 2.300 UITs se aplican NIF para pymes, y aquellas mayores a 2.300 UITs o que estén bajo la supervisión de la SMB tienen que llevar NIF completas o NIF plenas. ¿Está bien? Entonces, bueno, y bueno, por otro lado tenemos las que están reguladas por DCBS, quienes ellos tienen su propia normativa, aplican su propia normativa. Así que eso nada más para hacer un paréntesis y, bueno, ver la importancia de que tenemos que aplicar el marco normativo correcto, más aún cuando ya desde el año o desde la declaración del periodo 2023 ya se nos está pidiendo vía declaración jurada en el impuesto a la renta anual que nosotros indiquemos cuál es el marco normativo que nosotros aplicamos o que hemos aplicado en ese negocio que estamos declarando. Tengamos en cuenta que esta es una declaración jurada en donde van nuestros nombres y apellidos, nuestro número de colegiatura, así que no es un mero cumplimiento, hay que darle la importancia de vida. Solamente eso, Ever, Raúl, si no hubieran dudas, consultas, podemos ya dar pase contigo, estimado Raúl. Hola, Sí, buenas noches. sí, sí. Disculpe, Adelante, adelante. una consulta con respecto al tema que comentó Daniel en los comentarios. Eh, Voy a aclararlo un poco. Lo que pasa es que, bueno, tenemos un RUS y en este se maneja el número, o sea, el número de YAPE está relacionado con el RUC. Entonces, el monto ha sobrepasado los 8.000, pero la mayoría no son por conceptos del negocio, sino por ejemplo, por pago
de que le han yapeado a la persona y le han dado en efectivo o así transacciones relacionadas que no son no están relacionadas con el negocio. Entonces la pregunta es que bueno, si se sobrepasa los 8.000 en el YAPE y que la mayoría de transacciones no están relacionadas con el negocio, igual se cambiaría de régimen. En principio, eso es lo que va a presumir la administración tributaria. O sea, cuando digo presunción es lo que va a suponer, como cualquiera, como yo o alguien o alguna persona. Y es la primera pregunta que te va a hacer, mira, ¿por qué tienes más ingresos a 8.000 y tú me estás pagando sobre que tienes menos de 8.000 y por tanto me estás solamente pagando 50 soles mensual? Tú tendrás que demostrar documentariamente, no solamente con palabras, porque las palabras se lo lleva el viento, como dice, para la zona documentariamente, como me estás indicando, de que esa operación no corresponde al negocio, no es un ingreso, sino son otros. Y esos otros tendrás que demostrarlo. Si no, como recomendación, es que si efectivamente no tienes la documentación sustento de eso, lo más prudencial, lo más conservador es que ya pases a declarar como régimen especial y no como RUS. No sé si aclaró la duda que tenías. Sí, sí, está bien. Muchas gracias. De acuerdo, muchas gracias, Movimiento, por tu participación. Bien, Fernando, agradecerte, Fernando, agradecerte y felicitar al magíster Ever Guamán por este webinar. Importantísimo refrescar estos conocimientos que en algún momento fueron parte de nuestro acervo de conocimientos de la universidad y que en algunos casos, algunos lo hemos podido olvidar, hoy día lo estamos refrescando, asimismo a aquellos colegas que están en la administración pública o están en otras actividades, ya pueden precisar ahora con mayor conocimiento, haber refrescado el día con este webinar y muy bien acertado por nuestro colega Ever. Y pues darle las gracias a ustedes con el CENIP. Esperamos, Fernando, Ever, que nos acompañen pronto para seguir llevando esta capacitación a todos los miembros del Honorable Colegio de Contadores Públicos de Tumbes. Vamos a dar paso al reconocimiento que hace el Colegio de Contadores al señor Magíster Ever Guamán Guaira por su participación como expositor en la conferencia tributaria denominado Cambio de Régimen Tributario y su implicancia tributaria y contable, realizada el día 29 de enero del 2025 mediante plataforma Zoom del Colegio de Contadores Públicos de Tumbes. Firmado doctor CPC Julio Raúl Mena Preciado, quien está a cargo en este momento del colegio. Muchas gracias, Ever. Muchas gracias, Fernando. Ya haremos llegar este reconocimiento de manera física. Muchas gracias a todos ustedes, colegas, por su presencia y esperamos pues tenerlos en una próxima sesión y por qué no con el CENIF para seguir con ustedes refrescando temas y profundizando también en los conocimientos tributarios. Muchas gracias, Fernando. Muchas gracias, Ever. Muchas gracias, colegas. Muchas gracias. Muchísimas gracias a ustedes. Vamos más adelante. Hasta luego. Gracias. Hasta luego, Gracias a hasta luego. todos. Sí, Gracias. bye con todos.